Muy buenas noches, distinguidos televidentes, amigos, al programa Perspectiva, previsto para el día de hoy, 13 de octubre del 2022. Tal como ha sido anunciado a través de los medios de comunicación y nuestro sistema de redes sociales, me siento muy honrado por tener como invitado la noche de hoy al doctor Yonder Morales Mejías, médico cirujano urólogo, quien mantiene una extraordinaria labor académica, profesional en la ciudad de Cumaná y que es hijo de nuestra gran amiga Graciela Mejías, persona que contribuyó con el engrandecimiento y el crecimiento de Telesol hace 30 años. Parece mentira, tuvimos a Yonder cuando era un niño pequeño pasando por aquí por nuestros estudios, hoy en día extraordinario médico cirujano. De verdad que me siento muy honrado en contar con su presencia para la noche de hoy. De igual forma, como ya es habitual, antes de entrar al programa de televisión, vamos a darle pase a nuestro gran amigo, el doctor José Jesús Ortiz, quien nos trae el programa Neurogotas, el cual todos los jueves transmite dándonos pequeños consejos acerca de cómo cuidar nuestra salud mental. Damos entonces de inmediato el pase a Neurogotas y regresamos en breve. Crisis, convulsiones o ataques epilépticos. Son producidos por descargas excesivas y anormales en la superficie del cerebro o en la profundidad del mismo. Muchas veces pueden ser detectadas por un estudio llamado electroencefalograma. La forma más alarmante es aquella producida por movimientos o sacudidas de las extremidades o de las piernas, que pueden ir acompañadas de relajación de esfínteres, o sea, el individuo se hace pipí, se hace pupú, palidez, el individuo se torna morado o se pone cianótico, hay excesiva salivación o cialorrea. Pueden haber otras formas de presentación con manifestaciones psicógenas, cambios del comportamiento, pérdida de la conciencia, parálisis o incluso manifestaciones viscerales. Si usted está en la presencia de una convulsión, mantenga la calma. Ayude al individuo a acostarlo, aflójele las corbatas, el brasier, la correa, retírele los anteojos o prótesis removibles y espere que pase la convulsión. Una vez que el individuo recupere la conciencia, reconfórtelo y nunca introduzca objetos o dedos en la boca. No dé respiración o reanimación cardiopulmonar durante el episodio convulsivo. No lo amarre, ni lo ate, ni contenga sus movimientos. Espere que pase la crisis convulsiva y si ésta repite o tarda mucho en recuperar la conciencia, trasládelo a un centro de salud. Es un gusto haberle servido hoy. Bueno, estimados televidentes, gracias, doctor Ortiz, por sus neurogotas que tanta falta hace para que las personas conozcan un poco acerca de esos indicios, la prevención de evitar problemas a futuro. Tal como ha sido anunciado y lo dije anteriormente, nuestro invitado para la noche de hoy es el doctor Yonder Morales Mejía, médico cirujano, egresado de la Universidad de Oriente, con un posgrado en Luis Racetti, persona que está vinculada con nosotros desde hace muchísimos años, desde que era una criatura, por cuanto su mamá fue parte integrante del staff de Telesol hace ya muchísimos años. Yonder, un placer tenerte aquí en el programa de televisión. Gracias a ti por la invitación. Espero que vayamos a tener un programa de altura, pedagógico y que sirva, por supuesto, a la enseñanza de los televidentes que están sintonizando. La imagen que tienen en el fondo corresponde a una fotografía de nuestro gran amigo Manuel Tinedo, fotógrafo profesional, quien gustosamente todos los jueves nos está enviando una imagen del estado Sucre. En este caso corresponde a Playa San Luis, sector Los Bordones, la cual nos acompañará en el transcurso del programa de televisión. Yonder, una cosa que es grave
y que existe un alto índice de mortalidad por parte del hombre, que es el tema de la próstata, que es el enemigo silencioso. ¿Qué nos dice un especialista de tu especialidad sobre el tema de la próstata y de qué manera este programa puede contribuir al público que está viendo el programa de televisión para tratar de tener un aspecto de prevención de este flagelo tan delicado como es el tema de la próstata en los varones? Bueno, fíjate que quiero empezar nuestra conversación hablando del tema de la próstata porque es un tema que, como bien tú lo titulas en el programa, un enemigo silencioso. Se estima que alrededor del 70 al 80% de los hombres, al pasar los 40 años de vida, van a tener por lo menos un episodio que esté relacionado con la próstata. Si bien no está relacionado con la próstata directamente, ellos sí van a tener algún familiar que se vio vinculado con este tema o con esta situación. Si te converso cerca de las estadísticas que manejo en la consulta, yo te diría que aproximadamente el 80 al 90% de las personas que acuden a la consulta ya van en una situación en la que la salud se encuentra comprometida. Es decir, esperan prácticamente las últimas instancias para acudir al médico, precisamente por lo que acabamos de conversar, porque la próstata por lo general no genera síntomas. Entonces tenemos que estar bien cuidadosos y bien precavidos una vez que el hombre cumpla los 45 años para acudir de forma rutinaria a su consulta. La ubicación de la próstata en el organismo. Las personas, el hombre por lo general genera cierto nivel de rechazo a un examen de próstata. Tengo entendido, según lo que he leído a nivel de bibliografía, de que una de las cosas o el examen insignia para poder determinar el engrandecimiento de la próstata justamente corresponde al tacto. Algunas personas obvian ese examen para tener una plan B que sería el antígeno prostático, ultrasonidos prostáticos. ¿Por qué el tacto es fundamental para detectar el crecimiento de la próstata? Bueno, quiero comentarte que la próstata es una glándula, obviamente que tienen los seres humanos, en este caso los hombres, y que tenemos la salvedad de que con el tacto rectal podemos tener acceso directo a la evaluación de la glándula. Con el tacto rectal podemos determinar una determinada enfermedad, una enfermedad específica, y podemos tratarla a tiempo. ¿Qué está pasando? No podemos concebir bajo ninguna circunstancia que en pleno siglo XXI todavía siga existiendo ese tabú y esa burla hacia el hombre por el hecho de que se va a realizar un tacto rectal. Como bien tú lo comentas, no precisamente es el tacto rectal el que ocupa el 100% del examen físico. Además de eso, contamos con otros exámenes, como tú bien lo comentas, la realización del antígeno prostático, la realización de la ecografía, bien sea transrectal o transabdominal, y en base a esos parámetros, aunado a lo que comenta el paciente según la sintomatología que vaya presentando, obviamente tener un diagnóstico de forma oportuna y obviamente un tratamiento. Es necesario, y siempre hago hincapié en esto, que una vez que el paciente se realice el antígeno prostático, este debe ser evaluado por el urólogo, porque pasa algo muy curioso, que es que la mayoría de los exámenes de laboratorio tienen al lado valores de referencia. Sin embargo, esos valores de referencia no son los que nosotros manejamos, por lo menos no en América Latina ni en algunos países de Europa. Entonces, esa elevación puede estar considerada como el paciente normal porque se encuentra dentro de los rangos aceptados según ese laboratorio y resulta que está más alto de lo que es considerado normal. Entonces, si el paciente asume que está libre de síntomas y que además de eso tiene un antígeno prostático que se encuentra normal, el paciente simplemente guarda sus exámenes de laboratorio, espera el año siguiente y acude a la evaluación. Entonces la evaluación urológica, al igual que todas las evaluaciones médicas, ocurren de forma integral. Evaluación de todo lo que ya hemos conversado y obviamente del examen físico, para de esta forma establecer un tratamiento. ¿A qué edad el hombre debe hacer un chequeo clínico sobre el tema de la próstata?
¿A qué edad se recomienda que el hombre debe iniciar su proceso de despistaje, igual que lo hace la mujer con el caso del cáncer mamario o otro tipo de cáncer típico de la mujer? Ok, excelente tu pregunta. No existe una enfermedad desde el punto de vista masculino que tenga mayor relación con la parte de la herencia. Es decir, hay un porcentaje aumentado si un papá, un abuelo tuvo enfermedad de cáncer prostática. En base a eso se establece la edad. Se estima que empieza alrededor de los 35-40 años si hay un factor de riesgo establecido o un familiar de primer grado. Y de forma normal, si no existe ningún antecedente en la familia, a partir de los 45 años es que debe iniciarse la evaluación urológica, desde el punto de vista prostático. Sin embargo, siempre el paciente debe acudir a consulta urológica por otros temas, bien sea situación testicular, problemas con el pene, y eso obviamente va a ir permitiendo el desarrollo de una evaluación urológica adecuada. ¿En qué momento pasa el escenario de una hiperplasia prostática a cáncer? Porque por lo menos te puedo hacer referencia y vamos a cumplir pautas comerciales. Mi difunto padre, que Dios lo tenga en la gloria, murió casi de 90 años de edad. Él sufrió durante los últimos 20 años de su vida de hiperplasia prostática, con un engrandecimiento de la próstata, pero no era cáncer. Pero eso generó una serie de complicaciones desde el punto de vista urinario, ya que la próstata está ubicada en un sitio tan específico que tranca el uréter, la orina no sale, se generan los focos de infección recurrentes, y de verdad que mi papá se la vio bastante mal, pero en función también de la edad que tenía, los especialistas tampoco consideraron que era conveniente operarlo. Entonces tenemos un caso específico que es que la próstata aumenta en tamaño, que es una prostatitis benigna, pero eso tampoco es cáncer. ¿En qué momento existe esa dicotomía de que puede ser benigna o maligna y de qué forma se puede demostrar? Vamos a cumplir las pautas de carácter comercial que me están indicando mi director de máster y regresamos sobre este punto tan importante sin antes hacer la acotación, estimados televidentes. El programa es en vivo, pueden hacer las consideraciones pertinentes a través del teléfono que está en pantalla, 0414-840-7088, y de igual forma el programa está siendo transmitido en estos momentos a nivel mundial por streaming. Regresamos inmediato. Estimados televidentes, tenemos como invitado de hoy el urólogo, el doctor Yonder Morales Mejía, quien está abordando el tema de la próstata y todas las consecuencias que genera el tema de la próstata, así como otras enfermedades típicas del hombre, como el caso de la disfunción eréctil, impotencia y otros tipos de problemas. Yonder, cuando fuimos a comerciales hablamos sobre el tema del crecimiento de la próstata, que en algún momento no se determina como un elemento cancerígeno, pero también puede generarse cáncer. ¿Cómo se diferencia en este sentido esos escenarios de una próstata recrecida que no sea cáncer a una próstata que genere algunos indicios que haya cáncer? ¿Cómo determinan ustedes que puede haber presencia de cáncer en la próstata? Bueno, como tú bien titulaste el programa, Próstata Enemigo Silencioso, por ahí empieza la diferenciación. Normalmente cuando el cáncer se ha salido o abandonado la próstata, que es su sitio habitual, la enfermedad se vuelve metastásica y el paciente consulta por otros síntomas, por lo general, diferentes a lo que genera un problema de próstata, que son problemas urinarios. ¿Ok? Sin embargo, cuando el paciente está con problemas prostáticos, por un crecimiento prostático benigno, los síntomas urinarios suelen estar presentes, bien sea intermitencia en el chorro, que se pare mucho en la noche, que tenga urgencia miccional, que tenga el chorro débil, que esté frente a la poseta y tarde en empezar su micción. Entonces, en ese sentido tenemos dos grandes situaciones con una misma glándula, que son el cáncer de próstata y la hiperplasia prostática. Entonces, básicamente terminamos definiendo si estamos en presencia de una o de otra patología, es con la realización del examen físico. Inicialmente el tacto rectal, una persona que esté con cáncer posiblemente vaya a tener una próstata endurecida, no necesariamente tiene que estar grande. Podemos observar la presencia de nódulos, los cuales son palpables al momento de la realización del examen dígito rectal. Y con el caso de la hiperplasia, la persona por lo general consulta por síntomas urinarios como los que te acabo de comentar. Ahora bien, el tema de la metástasis es muy agresivo desde el punto de vista de la próstata. Fíjate, la próstata
es una glándula tan noble que permite el tratamiento hasta sus últimas etapas de diagnóstico incluso. El paciente, cuando no acude de forma precoz al consultorio, y esto nos permita un diagnóstico de forma oportuna, la enfermedad ya abarca lo que serían las metástasis. Por predilección, el cáncer de próstata afecta principalmente lo que son los huesos. Entonces, el paciente, en vez de consultar por un problema urinario, consulta por un problema de dolor óseo, pensando que se trata de un tema de columna, y finalmente es un tema de columna, pero que está derivado por un problema prostático. También tiene tratamiento, pero es un tratamiento completamente diferente a cuando diagnosticas una enfermedad en sus etapas iniciales. Es decir, que existe en un momento determinado un escenario que puede ser malinterpretado por parte del paciente. Tienes un dolor de hueso cuando en realidad el origen es un origen prostático. Eso es lo que acabo de entender. Es correcto. Un detalle importante, Osvaldo, es que de cada 10 pacientes que yo veo en la consulta, 9 van porque presentan algún tipo de sintomatología. Es difícil encontrar el hombre que acude a la consulta de forma preventiva, que diga, mira, yo responsablemente vengo a la consulta urológica porque ya yo tengo 45 años de edad. Me siento bien, pero necesito una revisión urológica. Ese no es el paciente del día a día. El paciente del día a día es el paciente que acude porque está presentando alguna sintomatología, bien sea dada por los problemas a nivel óseo, por una enfermedad que ha pasado desapercibida, o bien sea porque está presentando síntomas urinarios. Hoy, en lo que corresponde a los adelantos de la ciencia con el tratamiento de la próstata, anteriormente existían procedimientos bastante invasivos en los cuales se retiraba la próstata. Tengo entendido que existen hoy en día adelantos tecnológicos en los cuales se inyectan algunos hisopos radioactivos. Es decir, ¿cuáles son los tratamientos a seguir con el tema de la próstata cuando tiene esos niveles ya de gravedad? Ok. Lo importante inicialmente precisar si estamos ante la presencia de un crecimiento prostático o de una enfermedad cancerígena. Los tratamientos son completamente diferentes. En el caso del cáncer de próstata, cuando lo determinamos a tiempo y aún no hay metástasis, lo que se recomienda es una cirugía denominada prostatectomía radical. El paciente se le quita la próstata completamente y prácticamente está curado de la enfermedad. Cuando hablamos de hiperplasia prostática, paciente que viene con un crecimiento prostático en el tiempo, ya se han hecho exámenes pertinentes, ya está demostrado que se trata de una hiperplasia, lo que se recomienda es algún tipo de cirugía en vista de que el paciente no respondió de forma adecuada al tratamiento médico. Existen múltiples tipos de cirugía para la hiperplasia prostática, desde las mínimamente invasivas hasta unas más antiguas, que aún en día se siguen usando. Pero es importante señalar que siempre tenemos que individualizar el paciente. No podemos caer nunca en que el vecino, el amigo me diga, a mí me realizaron tal cirugía o me mandaron tal tratamiento, porque posiblemente el grado de próstata de esa persona no sea igual al del otro paciente. Cada caso tiene una particularidad. Es correcto, cada caso tiene una particular y eso nosotros debemos de entenderlo, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista de paciente. Además que no todas las personas van a responder de la misma manera ante el mismo tratamiento o ante el mismo estímulo. Ahora, esas personas que nos están viendo en estos instantes, que están haciendo algunas preguntas, ¿cuáles son los indicios, cuáles son los elementos de preocupación que puede tener un paciente que puede estar viendo el programa de televisión para decir, debo acudir a un urólogo? Bueno, mi recomendación inicial es que independientemente de la presencia de síntomas o no, acude al urólogo después de sus 45 años. Si tiene algún familiar con antecedentes de cáncer de próstata, se le recomienda de igual manera que acude al urólogo. En este caso, un poco más precoz, a los 40 años es lo que se recomienda. El cáncer de próstata puede pasar desapercibido porque, por lo general, puede no dar síntomas en sus etapas iniciales y debutar finalmente cuando ya hay metástasis en los huesos, metástasis a nivel pulmonar o a metástasis en la parte hepática. Entonces tenemos que estar bien pendientes de esos pacientes. Entonces mi recomendación es acudir con la presencia de síntomas o no. Y también no debemos normalizar algunas cosas que van siendo consideradas patológicas. Por ejemplo, yo me paro todas las noches 4 veces a orinar. Tú le dices al paciente o le explicas que eso no es normal bajo ninguna circunstancia. Él dice, pero es que yo tengo años en eso. Precisamente el hecho de que tenga
cierto tiempo en esa eso, costumbre de orinar no tantas quiere veces decir que eso sea lo que correcto. sea lo normal. Es correcto. Entonces se van normalizando ciertas patologías y el paciente o la paciente, porque también tratamos mujeres, en este caso no de próstata, pero lo va normalizando y la va asumiendo como que están bien. Ahora, Yonder, una cosa que me llama la atención, al igual que se hicieron programas aquí de televisión con especialistas de cáncer y de otras especialidades, has hecho acotación en diferentes momentos de que las personas ya a los 45 años deben iniciar sus pesquisas médicas, igual que la mujer en actividad productiva debe hacerse el Papa Nicolau anualmente para detectar cualquier tipo de cambio a nivel del cuello del útero. Ustedes hoy en día en su actividad clínica han estado en presencia de situaciones de próstata con jóvenes, ¿o siguen manteniéndose la constante de los 40 años en adelante? Ok, fíjate, hay algo que es inminente y es el crecimiento prostático. Se estima que el hombre pasar los 40 años va a tener un crecimiento prostático que va a ir en incremento conforme aumenta la edad de esa persona. He tenido casos en la consulta donde han resultado con enfermedad de cáncer de próstata abuelo, papá e hijo. Y ese hijo te estoy hablando de 42 años. Entonces, cuando tú le dices a esa persona, a ese hijo, que es el más joven, que tiene que realizarse una pesquisa de cáncer de próstata, lo primero que comenta es que no tiene síntomas. Pero si vemos lo que dicen las guías, ya esa persona con 42 años tiene 7 años de atraso. ¿Ok? Entonces, es bien importante establecer el diagnóstico de forma oportuna y para eso es necesario la evaluación médica. ¿Cuál es el factor que incide que el crecimiento de la próstata disminuya el caudal urinario? El tema de la cistitis, el tema de la incontinencia renal, urinaria. ¿Por qué la próstata, desde el punto de vista ya médico, que expliques como docente, como pedagogo, por qué la próstata incide directamente en el sistema urinario? Bueno, se los planteo básicamente desde este punto de vista a las personas que nos están viendo, es que la próstata funciona como una alcabala. La próstata en condiciones normales tiene forma de nuez, pero en la medida que el paciente va envejeciendo, ella va agrandándose como un proceso normal. Y ella funciona como una alcabala. A través de la próstata pasa un conducto denominado uretra. En la medida que la próstata va aumentando su tamaño, esta obviamente va a ir comprimiendo la uretra y por tanto va a ir generando síntomas urinarios. Entonces el paciente puede cursar con algunos síntomas como los que hemos venido mencionando a lo largo del programa, y nosotros desde el punto de vista médico tenemos que diferenciarlo, determinar que realmente sea la próstata la causa del problema y en base a eso establecer un tratamiento. Ese es el deber ser. O sea que también siempre ha existido un tabú y un desconocimiento por parte del colectivo y de los hombres que quitar la próstata significa disminuir la masculinidad. Es decir, la persona siente que en un momento determinado, al ser retirado la próstata de su organismo, pierde su aspecto varonil, su aspecto de hombre. Ese tabú, ese escenario, es decir, ¿qué pasa desde el punto de vista orgánico a un hombre cuando se le retira la próstata? ¿Qué funciona, qué deja de funcionar? En otras palabras, ¿hacer una extracción de próstata implica esterilidad, impotencia? Ok, excelente tu pregunta, Osvaldo. Para responderte eso tenemos que diferenciar dos cosas. La cirugía que se realiza desde el punto de vista oncológico por cáncer de próstata y la cirugía que se realiza por hiperplasia prostática. Son dos cirugías completamente diferentes. Cuando hablamos del crecimiento prostático, una cirugía por hiperplasia, independientemente del método que se elija, bien sea una cirugía abierta, laparoscópica o mínimamente invasiva, el paciente no va a presentar ningún tipo de alteración desde el punto de vista sexual. ¿Ok? Sí va a presentar posiblemente lo que se conoce como eyaculación retrógrada o aneyaculación, en la cual el hombre no tiene eyaculado, o la eyaculación se va hacia atrás, hacia la vejiga. Obviamente, si cursa con alguno de estos síntomas, va a ser difícil que haya fertilidad. ¿Ok? Pero cuando hablamos del cáncer de próstata o la cirugía del cáncer de próstata, tenemos que tener en cuenta que se extrae completamente la glándula prostática y hay un contacto directo de la glándula
con algo que se conoce como paquete vasculonervioso. Nosotros obviamente tratamos de ser lo más cuidadosos para retirar eso, pero se sabe, ya está bien establecido, bien documentado, que hay un grupo de pacientes que pueden quedar con disfunción eréctil. En la cirugía de cáncer de próstata, solamente en esa. En la otra no está demostrado que haya algún tipo de problema. Aquí una pregunta de mi gran amigo Jesús Berrizbeitia en Atlanta. Nos están viendo en estos momentos de Georgia. Doctor, ¿hay alguna consecuencia para el hombre el hecho de orinar sentado o orinar de pie? ¿Puede haber algún indicador sobre la manera de orinar? ¿De que algo no está funcionando bien? No hay ningún indicador como tal, ¿ok? De igual manera, es un paciente que hay que revisar. Hay pacientes que orinan sentados porque existe una patología existente, bien sea una patología prostática o una patología uretral. Esas son patologías que tenemos que determinar en el área de la consulta y ver que existan o no. De repente es por una cuestión de comodidad. Pero te digo algo, si vamos a temas de estadísticas, yo creo que la mayoría de los pacientes míos, por lo menos en la mañana, orinan sentados. Orinan sentados. Sí. Y con el tema de la presión del caudal urinario, ¿ok? Cuando uno está muchacho, uno orina, me acuerdo cuando estábamos nosotros en la calle, orinábamos y a 3 metros caía el orín. A medida que vamos teniendo juventud acumulada, esa presión disminuye. Hay chistes que corren, ¿cómo se llama? A nivel de las redes, que si orinas y ahí hay hormigas es azúcar, si orinas y te caen gotitas es próstata. Ese televidente que nos está viendo, que están llamando, por cierto, el tema de la micción de la orina, la presión, el volumen, el desplazamiento de la cantidad de orina acumulada en la vejiga en el momento de orinar, la cesación de orinar y no quedar satisfecho de que descargaste la orina que tenías en la vejiga, ¿tiene algo que ver con el funcionamiento atípico de ese complejo urinario que tenemos nosotros de la próstata? Me lo vas a responder al regreso de comerciales. Estimados televidentes, las preguntas las pueden hacer exclusivamente por mensajería de texto y por WhatsApp. No estoy sacando llamadas al aire, estoy recibiendo muchas llamadas telefónicas, las cuales desgraciadamente por cuestiones de tecnología en estos momentos no puedo sacarlas al aire. Así que por favor remitan sus consideraciones a través de mensajería de texto o a través de WhatsApp mediante el teléfono 0414-840-7088 y regresamos de inmediato con este interesante programa de televisión. Empezamos con el programa Perspectiva y nuestro invitado, el doctor Yonder Morales Mejía, médico urólogo de las nuevas generaciones, cumanés, egresado de la Universidad de Oriente, con un posgrado en la unidad... En el Hospital Domingo Luciano. Cuando fuimos a comerciales, hacía la referencia sobre el tema que tanta gente está viendo el programa de televisión y están mandando preguntas relativas a eso, que es a la hora de orinar, la persona orina, descarga, pero no siente que efectivamente esté saciado su desplazamiento de la orina de la vejiga. Personas que orinan y hacen prácticamente orinas intermitentes, ¿ok? Indudablemente que el tema de la orina no necesariamente está vinculado a la próstata, pero la próstata también puede ser un factor contaminante para los efectos de la orina. Quiero que me aclares un poco este mundo tan complejo del sistema urinario, donde tenemos el uréter, donde tenemos la vejiga, donde tenemos la próstata, cómo determinar si efectivamente el hecho de orinar en condiciones normales puede estar o no vinculado a la próstata. Exactamente. Inicialmente el paciente tiene que acudir a una evaluación, determinar efectivamente que el trastorno miccional que tú estás comentando es producto de la próstata. Tradicionalmente se conocen 4 crecimientos o 4 grados de crecimiento prostático y obviamente mientras más grande la próstata uno espera que los síntomas que va a presentar el paciente van a ser mayores. Sin embargo, no ocurre siempre así. Hay pacientes que lo vemos con próstata relativamente pequeña y pacientes que no pueden orinar. Entonces nosotros en la consulta determinamos que la patología o el responsable de esos síntomas urinarios que tú bien acabas de mencionar sea la próstata el responsable de ello. Mencionaste algo importante que es el vaciado incompleto.
Hay personas que tienen la capacidad de darse cuenta de eso, de que no vacían completo la vejiga. Y hay otros, por el contrario, que sienten que la vacían completo, pero cuando haces la evaluación, resulta que no vacían completo. Y un problema que empieza a nivel de la vejiga y que quizás el culpable o el generador del problema sea la próstata, puede terminar dañando un riñón. Te pongo el siguiente ejemplo. No vaciamos completo la vejiga, resulta que el riñón sigue trabajando, ambos riñones siguen trabajando, siguen filtrando orina. Esa orina debe llegar finalmente a la vejiga, pero la vejiga ya está llena, no tiene capacidad de almacenamiento. Entonces los riñones empiezan a retener orina. Entonces un problema que empieza abajo, a nivel de vejiga, generado por próstata, puede terminar dañando uno o dos riñones. Que se contamina el riñón. Se contamina el riñón. Ahora, la próstata genera con el recrecimiento una presión al uréter. A la uretra. A la uretra. Sí, por eso mencionaba hace rato que la próstata funciona como una alcabala. Y esa alcabala, la cual es como una pelotica, cuando está en condiciones normales tiene forma de una nuez y el tamaño de una nuez, pero a través de esa pasa la uretra. Ese agrandamiento, bien sea un agrandamiento hacia la luz o un agrandamiento hacia la parte de afuera, puede generar alteraciones a nivel uretral y obviamente desencadenar lo que te acabo de mencionar a través de los riñones. Cuando existen esos casos, ustedes introducen una sonda para tratar de dilatar la uretra donde está la próstata. ¿Cómo es ese procedimiento quirúrgico? Cuando decidimos realizar ese procedimiento, por lo general el paciente acude porque tiene una alteración severa o un trastorno miccional o no está orinando nada. Entonces nosotros colocamos una sonda de Foley, dependiendo del calibre según la evaluación del paciente, y buscamos drenar la vejiga. Esa vejiga esté vacía, la próstata esté en reposo y los riñones puedan trabajar de forma normal. Colocamos tratamiento por un periodo de tiempo prudencial y posteriormente tratamos de hacer el retiro para que la persona vuelva a su forma normal de micción. Es importante destacar que inicialmente el paciente va con tratamiento. Si no responde de forma adecuada al tratamiento, es cuando nosotros ya planteamos la resolución quirúrgica del paciente. Tenemos muchas preguntas y parte justamente del feedback de este programa de televisión es que nuestros televidentes participen. Quiero, con tu permiso, darle cabida a las preguntas que están llegando. Un televidente dice: esta semana yo pasé más de un mes sin tener relaciones con una mujer y no me aguantaba y me tuve que masturbar. Y luego al rato fui a orinar y tuve que pujar para poder orinar. Y luego al siguiente día orinar normal, pero me ardió un poco más y sigo orinando normal. Según lo que entiendo la pregunta, es que en el momento de eyacular, posteriormente tuvo problemas para orinar. Es correcto. Bueno, este es un paciente que sin duda ya está presentando manifestaciones prostáticas. No podemos atribuir excepcionalmente ese caso por la masturbación, por la actividad sexual. Ahí hay un problema existente que se manifestó en esa circunstancia, es una cosa, pero yo te aseguro que ahí hay un problema. De igual forma pasa con los pacientes cuando están ingiriendo cerveza o algún tipo de licor. Se obstruyen de la orina, hay que colocarle una sonda y ellos atribuyen que venían orinando de forma normal. Cuando haces tu evaluación pertinente en la consulta te das cuenta que no era de esa manera. Entonces ese es un paciente que sin duda hay que evaluarlo. Sí, porque indudablemente el aparato reproductor masculino, el sistema es prácticamente complicado, porque en el caso de la mujer tiene el uréter por donde orina, ¿correcto? La uretra. La uretra por donde orina. Nosotros los hombres tenemos el uretre, tenemos la uretra, y por la uretra y la orina, y sale la orina y sale también el semen. ¿Cómo se controla, cómo el organismo controla la emisión del semen y la emisión de la orina? Que creo que tiene que ver la pregunta que está haciendo el televidente. Ok, bueno, hay que aclarar que el sistema urinario masculino y femenino es básicamente el mismo, a excepción de esa glándula prostática. De resto sigue siendo igual. Bueno, hay que evaluar y determinar realmente qué está ocurriendo allí con ese paciente, pero podría ser un problema de próstata. Además de que pasa la uretra a través de la próstata, por ahí pasan los conductos eyaculadores. ¿Ok? Entonces, por ahí sale el semen.
eso lo va a controlar el mismo organismo. Porque tú, cuando vas al baño, tú sabes si vas a hacer pipí, si tienes algún tipo de otro deseo. Eso lo controla el organismo de forma natural, de forma Pero ahí viene lo fisiológica. complejo del varón. Tengo otra pregunta que dice, buenas noches doctor, yo tengo 45 años y cada vez que voy al baño y orino, normal, pero luego me sale el orín y me orino y no siento ganas y se me sale. Es decir, que hay como una incontinencia urinaria. Es correcto, es correcto. Eso puede terminarse por una urgencia miccional o una incontinencia urinaria. Eso también va dentro de los patrones asociados o de los síntomas asociados a los problemas prostáticos. Ese paciente debe ser evaluado, ya tiene 45 años y yo te aseguro que va a tener un crecimiento prostático. Sí, él dice, el orín se me sale y no lo siento. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. Tremendo programa. Soy Bautista Calvo de la calle Urdaneta. ¿El riego prostático se puede medir, diagnosticar en un examen de sangre? Sí se puede. De hecho, el examen de oro, desde que se empezó a usar en los años 80, es el antígeno prostático específico. Digamos que es el caballito de batalla o el examen al que el hombre se hace de primera instancia por miedo a realizarse el tacto rectal. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te comentaba al inicio del programa? Normalmente el laboratorio establece como 4 de antígeno prostático como valor normal. Nosotros asumimos como un valor normal hasta 2.5. ¿Ok? Entonces, queda una brecha en ese laboratorio de 2.5 a 4 que no está siendo estudiada y que el paciente puede malinterpretar. Entonces, ¿qué pasa si el paciente le sale un examen en 3.5 y el examen le refiere o el laboratorio le refiere que el valor normal es hasta 4? Él lo considera normal. Y si a eso tú le atribuyes que el paciente no tiene ningún síntoma, pues el paciente se queda tranquilo. Pero fíjate que hay una alteración. ¿Ok? Es un paciente que debe ser examinado, debe ser evaluado y por tanto debe ser tratado de forma adecuada. Otra pregunta. Yo quiero preguntar si para asistir a la consulta tengo que hacerme el examen prostático, o sea, el antígeno. Hago esta pregunta. Yo pasé más de un mes sin tener relación con una mujer y no me aguantaba y tuve que masturbar y al rato fui a orinar y tuve que pujar. Es el mismo caso de la pregunta que dimos hace un rato, en el sentido que tuvo que pujar posteriormente para orinar. Usted ya hizo la aclaratoria de que tiene que tener control médico. Es un cliente con atención preferencial. Pregunta, doctor, ¿cuál es su número telefónico? ¿Dónde está usted ubicado? Bueno, te respondo primero la pregunta. La evaluación urológica es una evaluación integral. No podemos dedicarnos solamente a la realización del examen del antígeno prostático, ver que el examen está bien y guardarlo. Eso involucra la evaluación, como estoy mencionando, integral. Debe involucrar también la realización del examen dígito rectal, mejor conocido como tacto rectal, la realización de una ecosonografía prostática y en base a todos esos elementos, además de los síntomas, determinar cuál es el tratamiento adecuado para esa persona. ¿Ok? La consulta se encuentra ubicada en el Centro Clínico Universitario. Buenas tardes, doctor. Dios le bendiga. Muy oportuno su programa. Tengo 53 años y mi papá murió por cáncer prostático. Me gustaría acudir a la consulta con el invitado. ¿Dónde lo puede ubicar? ¿Sería prudente llevar un examen de antígeno prostático? ¿Qué recomienda que lleven tus pacientes a la consulta? Ok, para la evaluación urológica inicial en todas aquellas personas mayores de 45 años se recomienda la realización de ciertos exámenes de laboratorio. Entre estos tenemos la hematología completa, glicemia, urea-creatinina, un examen de orina y lo que hemos venido hablando que es la realización del examen prostático, en este caso el antígeno prostático o PSA. El televidente que hace el planteamiento sobre el tema de tener relaciones y posteriormente tener incomodidad para orinar, dice que yo me he hecho exámenes, doctor, y ha salido normal según el médico que me ha visto, que me recomienda. Examen, dice que ha hecho examen de orina, examen prostático, examen ecosonográfico. Habría que precisar, ¿ok? Habría que precisar bien esa pregunta. Perfecto.
Seguimos con las preguntas, seguimos por acá. Nuestro amigo César Cabello, te mando un gran abrazo, saludos. Estamos en sintonía. Disfunción eréctil, impotencia, males de hoy en día que están de acuerdo a estos escenarios que tenemos nosotros en el mundo, donde el sexo tiene prácticamente el protagonismo de todas las redes, donde los muchachos desde corta edad están tomando pastillas estimulantes como Viagra, Sildenafil, etcétera. Creo que vamos a comerciales. Máster, ya estamos para salir. Quisiéramos tocar un poco acerca del tema de la juventud. Como la prevención, el tratamiento. ¿Qué está pasando con la juventud hoy en día con la parte sexual? Las enfermedades venéreas, que creo, hasta donde tengo entendido y lo que he leído a nivel de bibliografía, existe un repunte de las enfermedades venéreas, la sífilis, la gonorrea, y que están presentes en nuestros colegios, están presentes en la sociedad. Y eso es un tema que me imagino que será consulta obligatoria en tu despacho. Vamos a cumplir las pautas y regresamos de inmediato. Y gracias, estimados televidentes, por participar de la manera como lo están haciendo a través de las preguntas que realizan a través del sistema telefónico. Ya regresamos. Abordamos la última parte del programa Perspectiva para la noche de hoy. Nuestro invitado, el doctor Yonder Morales Mejía, médico urólogo, quien de manera muy gentil y pedagógica está dándole instrucciones, sugerencias y sobre todo los avisos que son tan importantes al público que está viendo el programa de televisión para que acuda a un médico competente para descartar posibles enfermedades a nivel de próstata. Continuamos con las preguntas, doctor, muchísimas preguntas y esto es parte de la magia, ¿no?, que tenemos en el programa de televisión y gracias a los televidentes. Preguntas, vamos por acá, mensajería de texto. Buenas noches. Excelente programa, mucha felicidad, doctor Morales. Saludos desde Maturín, nos están viendo desde Maturín. Seguimos. Sigo preguntando, yo hice el perfil 20, salí bien, y de orina también eso hace un mes, y yo hago esos exámenes cada año. Pero yo me he hecho exámenes, el doctor me dice que salió normal según el médico que ha visto. Está preocupado por el tema de la incontinencia urinaria en el momento de eyacular. ¿Qué recomendación le da a este paciente? Bueno, sin duda alguna es un paciente que debe acudir al urólogo y debe ser evaluado. La atención debe ser individual, debe ser de forma integral. Hay que revisar todos los exámenes paraclínicos que él mismo se ha realizado y en base a eso llegar a un diagnóstico para el tratamiento más correcto para él. Doctor, el orín se me sale y no siento, y después que orino. Doctor, su consultorio es donde queda para ir, porque a uno como hombre le da pena. Es bueno quitar esos tabúes. Yo creo que ya a estas alturas, en el año 2022, el tema de los tabúes deben ser ya superados, ¿no? Porque esto es un problema de salud, esto es un problema de vida o muerte, y con eso no se juega. Sí, sin duda, es un examen que es súper rápido, no es doloroso y te permite tener una orientación diagnóstica rápida de si estás ante la presencia de cáncer o no. Es algo súper recomendable y no debe ser objeto de ningún tabú ni ningún motivo de burla. ¿Cuál es el tiempo de vida que tiene un paciente una vez que se detecta un cáncer? Eso va a depender muchísimo del estadio o de la etapa en la cual se diagnostica el cáncer. Te puedo decir, que no lo hemos comentado en el programa, que el cáncer de próstata representa en el hombre la primera causa de enfermedad, ¿ok? Pero representa la segunda a tercera causa de muerte. Segunda del cáncer de pulmón. Significativo, ¿no? Significativo. Segunda del cáncer de pulmón y de cáncer colorectal. Lo que te está diciendo la próstata es que es una glándula que es perfectamente manejable, que es perfectamente tratable. Entonces, la sobrevida va a depender mucho de la etapa en la cual se diagnostique el cáncer. Se estima unos 5 a 7 días si diagnostica de unos 5 a 7 años si diagnostica la enfermedad ya en etapa metastásica, con invasión a los huesos, pulmones, hígado. Pero si la diagnosticas en las etapas iniciales, donde la enfermedad se encuentra limitada en la glándula prostática, el paciente puede tener la plena seguridad que va a fallecer de otra causa que no esté relacionada con
la próstata. Doctor, dígame si yo estoy equivocado con lo que voy a plantearle. Uno de los grandes escenarios de adelanto que ha tenido la investigación del cáncer ha sido demostrar que el virus del papiloma humano ocasiona el cáncer cervical en el cuello del útero. Está demostrado científicamente de que esa lesión que se origina a través del VPH puede determinar siendo un cáncer, con un cáncer metástico, cáncer que acaba con la vida de una persona. Con el simple hecho de que la mujer acuda anualmente a hacerse su citología, si en dado caso el médico observa algo raro, se hace la colposcopia, se puede salvar vidas. Con el cáncer mamario existe también un procedimiento de diagnóstico personal que las personas, las damas, las féminas, se palpan y al observar cualquier tipo de anormalidad granular dentro de su mama debe acudir al médico. Y en el caso de la próstata, siendo tan fácil hacer una detección temprana del engrandecimiento de la próstata, ¿no es una panacea para poder combatir el cáncer? ¿No son adelantos que se están hoy en día palpando y que están a la par y son de fácil acceso de la ciudadanía? Sin duda alguna. Lamentablemente la responsabilidad de la mujer es como mayor en ese sentido, con respecto a su evaluación ginecológica y con la evaluación del tema mamario. Pero no ocurre lo mismo con el hombre. Como te decía, la mayoría de los pacientes que acuden a consulta son pacientes que ya están presentando algún tipo de sintomatología. Difícilmente el paciente acude porque quiere hacerse su revisión porque ya tiene cierta edad, en este caso 45 años. Comentabas una situación antes de irnos al corte comercial, que es el tema de las infecciones venéreas en los jóvenes. Fíjate que se recomienda que el urólogo debe evaluar a la persona desde que nace, en el caso del niño, porque nosotros nos damos cuenta de ciertas patologías que pueden estar presentes a nivel escrotal o a nivel del pene, que el pene tenga retracción, que los testículos hayan descendido, que estén en sus bolsas escrotales, que no haya ninguna alteración a nivel de meato uretral. Ya cuando pasamos a la adolescencia, que haya un buen desarrollo de los testículos, que el pene tenga un crecimiento adecuado para la edad de la persona y obviamente cuando ya llega a la etapa adulta, evaluar la parte prostática, sin duda alguna es lo que se recomienda, pues, que es lo que hemos venido hablando a lo largo del programa. La consulta por el tema de infecciones a nivel de los jóvenes cada día es más frecuente, mucha promiscuidad que están generando ciertas enfermedades venéreas. Hay un incremento en las enfermedades venéreas. Sin duda que sí. Pero al mismo tiempo que existe ese incremento en las enfermedades venéreas, ¿los jóvenes están acudiendo a los centros de salud o se están automedicando? Inicialmente los jóvenes, como ocurre de igual forma con los hombres ya mayores de 45 años, inicialmente se automedican. Se automedican por lo que consiga a nivel de las redes sociales, del internet, doctor Google. O de lo que le comenta algún vecino. Sin embargo, ya cuando el tratamiento no es efectivo es que deciden acudir al médico y la situación suele ser un poco más compleja. Otra pregunta. ¿Puede ser psicológico lo de la eyaculación precoz o dependerá del problema de la próstata? Puede ser psicológico. ¿El comer tomate que tiene licopeno es beneficioso para evitar cáncer en la próstata? Te pregunto un televidente. Buena pregunta, te respondo a la primera. Con respecto al tema de la eyaculación precoz, nada que ver con el tema de la próstata. Hay que evaluar la causa, hay que realizar ciertos exámenes para determinar la causa y en base a eso establecer el tratamiento, pero no relacionado directamente eyaculación precoz con próstata, ¿ok? Y el tema del licopeno, sí hay cierta inherencia, pero se recomienda es el tomate cocido, la salsa de tomate, no el tomate crudo. Pregunta. Buenas noches. Quisiera preguntarle al invitado, ¿qué paso si tengo infección de orina recurrente? Bueno, la infección de orina recurrente en el hombre no es frecuente. Hay que evaluar el caso, pero habría que evaluar inicialmente la próstata, el estatus de los riñones y de la vejiga, evidenciar si la presencia de algún cuerpo extraño, en este caso alguna tumoración
o la presencia de cálculos que esté generando esas infecciones de orina tan recurrentes. Es necesario también, si en el caso de una mujer no precisa, evaluar toda la parte del piso pélvico, la parte femenina, si hay la presencia de prolaxo, las circunstancias en las cuales ella se va desenvolviendo en su día a día y determinar la causa, que es lo más importante. Otra pregunta, doctor, buenas noches, Dios les bendiga. Muy oportuno tu programa, tengo 53 años y mi papá murió de cáncer prostático. Me gustaría acudir a la consulta con el invitado. ¿Dónde lo puedo ubicar? ¿Sería prudente llevar un examen de antígeno prostático? Muchísimas gracias. Sí, la realización de antígeno prostático, examen de hematología completa, glicemia, urecreatinina y un examen de orina. Estamos a la orden en el Centro Clínico Universitario. Buenas noches, doctor Pereira. Por favor, ¿dónde pasa la consulta del doctor Yonder y el horario? Gracias. Juan Avilés. Bueno, Centro Clínico Universitario, estamos a la orden los días martes, jueves y viernes. ¿Cómo puede una persona evitar sufrir de próstata? ¿Se puede evitar o es algo congénito? Fíjate, hay algo lamentablemente que nosotros no podemos cambiar y es la herencia. ¿Okay? Hereditario. Hay un componente hereditario indiscutible. Si el papá padeció de próstata, posiblemente el hijo y la descendencia también va a padecer. Sin embargo, ocurre algo particular que nosotros sí podemos hacer y es mejorar el estilo de vida. La próstata, nadie se acuerda de la próstata hasta que ella empieza a manifestar o empieza a generar síntomas. ¿Qué daña la próstata? Lo que daña todo el organismo en general, un mal estilo de vida. Hay que comer 3 veces al día, comida balanceada, ejercicio por lo menos 3 veces a la semana, 15 a 30 minutos, dormir 8 horas al día. En general, lo mismo que daña el riñón, el sistema cardiovascular, también afecta a la próstata. Aquí hay un comentario de mi gran amigo y asesor de imagen, Pedro César Cabello. La cultura machista sembrada por la cultura mexicana en Venezuela es una herencia. Las películas sembraron eso en los pueblos, el sombrero, el bigote, el padrote con 5 mujeres, eso viene de allí, Pedro Infante y otros artistas. El miedo a hacerse un examen con el urólogo. Está César justamente tocando ese tema. Es importante y a veces no lo entendemos, pero el paciente que acude a la consulta dice, pero ¿para qué me vas a realizar el antígeno, el tacto rectal si ya tengo el antígeno prostático y está bien? Cuando el cáncer de próstata a veces es tan agresivo, no genera una elevación significativa del antígeno prostático, pero sí lo determinamos con la realización del examen dígito rectal. En la consulta suelo ver muchos pacientes, pero te lo voy a dividir en 2 grupos. El paciente que exige la realización del examen dígito rectal y el paciente que dice, no, déjame tranquilo, que ya con la evaluación que me has hecho de exámenes de laboratorio y la ecografía, considero que es suficiente. Entonces, son dos grandes visiones de personas. ¿Dónde queda el Centro Clínico Universitario? Centro Clínico Universitario, antiguo centro médico, queda ubicado en la avenida Perimetral frente al Centro Comercial Sumey. Okay. Preguntas ya directamente del programa de televisión porque se nos acabó el tiempo. Enfermedades venéreas. ¿Cómo se está atacando hoy en día el tema de las enfermedades venéreas? SIDA, sífilis, bueno, VPH. A pesar de que hay mayor información en las redes sociales, en internet, el aumento de este tipo de enfermedades continúa siendo mayor cada día. Las personas inicialmente buscan tratamiento de forma empírica o van a médicos generales y ya cuando llegan a la parte urológica, digamos que la enfermedad está un poco más avanzada. Mi recomendación, acudir de forma precoz apenas evidencien alguna lesión sugestiva de algún tipo de enfermedad para tratarla de forma oportuna y establecer la recuperación rápida de esa persona. Otra pregunta, muy agradecido, doctor, voy a asistir al médico. Estamos ya en la parte final del programa de televisión. Quisiera entonces, doctor Yonder, que usted hiciera un resumen, los consejos, las conclusiones a esta cantidad de público extraordinario que ha estado sintonizándonos a lo largo de la noche de hoy y que este programa, esta hora de transmisión, logre calcar, penetrar y hacer entender al público televidente que con la salud no se juega. Las palabras son para usted y los micrófonos son suyos. Bueno, agradecerte a ti la invitación por la preocupación referente a este tema para darle a conocer a toda la población un poco más acerca de la próstata
Mi recomendación final está dirigida básicamente a los hombres, que no le tengan miedo a la evaluación urológica. Simplemente es la realización de un examen dígito rectal, la realización de exámenes de laboratorio y la realización de la ecografía para determinar una patología y establecer de forma oportuna tratamiento. También atendemos mujeres con problemas de infecciones, pero por el tema urológico en su mayoría tratamos mayormente hombres. Estoy siempre a la orden, dispuesto a ayudar en lo que esté a mi alcance. Muchísimas gracias, Yonder. De verdad que me parece mentira cómo un programa puede pasar tan rápido. Ya finalizó. Quedamos sobre materias para tratar en otro programa de televisión, porque es que es demasiado amplio, ¿no? El sistema urinario abarca riñones, vejiga, uréter, los miembros femeninos y masculinos, todas las situaciones que pueden generarse a nivel también de los miembros. En realidad es muy amplio. Este programa lo dedicamos al tema de la próstata como el buque insignia para crear conciencia sobre el tema de la salud. El programa de televisión, estimados televidentes, persigue precisamente que llame la atención y que se pueda crear conciencia acerca de estos flagelos que son tan graves para la salud humana. Con el programa de hoy cierro el ciclo médico, que se los prometí hace ya mes y medio. Estuvieron presentes el doctor Héctor Ortiz tratando el tema del Alzheimer, Parkinson, accidentes cerebrales. Estuvimos con la doctora Daniela Mendoza sobre el tema de cáncer de ovario. Estuvimos con la doctora Padrino tocando el tema de la cardiología y sobre todo los efectos de enfermedades del corazón en la mujer, donde indicó, cosa que yo desconocía, que hoy en día los riesgos cardíacos son iguales, tanto el hombre como la mujer. Hicimos un programa sumamente interesante sobre salud mental con el psicólogo Mario Salón, y hoy en día, pues, un honor tener aquí presente al doctor Yonder Morales, médico urólogo, quien de una manera u otra, de una manera muy pedagógica, con un lenguaje muy coloquial, muy entendible, llama la atención al público televidente para que sean responsables con su salud. Para mí es lo fundamental del programa Perspectiva, que todos los jueves ustedes puedan tener un aprendizaje de algo y que los conocimientos que aquí se imparten en esta tribuna sirvan para ayudarlos a ustedes a tener mejor calidad de vida. Yonder, para mí ha sido un gran honor tenerte en el programa de televisión. Yonder lo conozco desde que era un bebé, era un muchachito de 3, 4 años, venía aquí a Telesol a pasear con su mamá. Hoy en día es un tronco de profesional de las nuevas generaciones que está aquí en Cumaná haciendo precisamente un trabajo encomiable. Dios te bendiga, te deseo el mejor de los éxitos. Te espero en la consulta. ¿Cómo no? Voy, con toda seguridad que voy a ir. Y como siempre le digo a mis médicos y se lo dije a mis alumnos de la universidad, se puede hipotecar el patrimonio, pero jamás la dignidad. Así es. Haz de la actividad médica un sacerdocio. Dios te bendiga. Amén. Y gracias por estar en el programa de televisión. Amén. Por supuesto, tengo 61 años, juventud acumulada. Mi papá, que Dios lo tenga en la gloria, murió hace año y medio de las complicaciones de la próstata. El factor congénito es vinculante y tengo, por supuesto, que cuidarme porque quisiera tener una buena calidad de vida, unos cuantos años de gracia en este mundo terrenal y, si las circunstancias lo permiten, acompañarlos todas las semanas en el programa Perspectiva. Sin más preámbulos, despido la emisión del día de hoy y, como siempre digo, que con el esfuerzo de todos hagamos de Sucre el estado ejemplo de Venezuela. Hasta otra oportunidad. Gracias.